Les cuento una cosa, me dicen que esto le pasa a muchos youtubers, que les encanta todo lo que escribo, mis shorts, ven todos los videos, los disfrutan mucho, pero hay un problema, se les olvida suscribirse, hay un alto porcentaje que no se suscribe y por eso yo los invito a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y es tan fácil, solo denle a la campanita, ¿qué le cuesta darle a la campanita? A los 15 años yo tuve un tratamiento psiquiátrico, ¿ves? Ya. Por 3 años con antidepresivos. Ahí yo entendí. Entonces, ¿por qué te llama la atención que yo tengo un psiquiatra ahora? Pues mira, yo quiero conocer al Cala. no hay mucha aunque diferencia yo lo ya. conozco. Hay diferencia. Mira, yo era un niño amanerado, enfaldado. El Cala de la intimidad es quizás que es Un Cala incluso... que sufre, que llora. No. Además, a ti te hacían bullying porque decían que vivías en la casa de los ahorcados. Sí, pero a los 15 años yo decreté viendo a mi padre en una sala de psiquiatría, después que le habían dado electroshocks y ¿Ya? no tenía conciencia y no hablaba, yo decreté que mi futuro no podía ser el reflejo de lo que yo estaba viendo ahí. En el momento en el que Chopra me dijo a mí, no, pero espérate, tu mente no eres tú, tu conciencia está por encima de tu mente. Y ¿no? que ahora uno de tus líderes es Deepak Chopra. Sí, ¿Sabes qué me contestó el psiquiatra? ¿qué contestó? Ese es su papá de hoy, que tiene 2 brazos. Bueno, esta conversación la voy a comenzar un poquitito diferente diciendo que nació en Santiago de Cuba un 8 de septiembre de 1969, cubano, canadiense, norteamericano, periodista, escritor, conferencista, presentador de radio y televisión. Su tema más importante, el liderazgo, el desarrollo personal. Se considera además un líder emocional. Así que, Ismael Cala, hoy día quiero conversar contigo así de persona a persona, Sí, que es lo, como yo lo he explicado varias veces, es lo que me han contado que uno tiene que hacer en esto de los podcasts, sí. que sea bastante humano. Y quizás decir que nos conocemos hace muchos años, yo olvidé qué año fue cuando tú me viniste a entrevistar de Canadá, no sé qué año fue, Sería 2004, 2005 máximo, por ahí. por ahí. Hace ahí. mucho, 20 años. Claro, y yo me acuerdo que por ahí yo te recomendé para América TV. Sí, pero tengo que contar esa historia porque para mí esta conversación con alguien a quien yo considero un mentor, un amigo, alguien a quien admiré por años en una pantalla, alguien a quien emulé y usé como referente, alguien a quien a mí me sirvió para inspirarme de que uno no solo es una figura pública, sino que tiene que tener compromiso. Lo que hiciste con Teletón y hoy Fundación Ismael Cala nació de esa semilla de yo verte hacer el bien común a mucha gente. Te digo que para mí es una conversación histórica que yo estaba esperando. Y ese día que María Luisa, tu coordinadora internacional, logró a un desconocido, yo hacía un programa para Canadá, aquí no me conocía nadie, concederme esa entrevista, yo vi llegar a Mario con su bolsito que me dijiste, aquí te traigo el material que has pedido para pintar la entrevista, tapes y cintas. Y yo dije, Dios mío, con qué humildad entra don Francisco Mario, me trae el propio B-roll de la entrevista, te entrevisté y va a ser para, creo que eran como 15 o 20 minutos pautados, nos quedamos más de 1 hora. Y luego yo te pregunté al final, ¿te gustó? Y tú fuiste bastante parco. Sí, estuvo bien. Ahora, yo quiero sacar a ese Ismael Cala que recién habló durante 2 minutos 24 segundos para hablar con el Ismael Cala persona, porque en esa conversación aprendí algunas cosas de tu vida que quizás sean distintas o algunas muy parecidas a la mía. Naciste en Cuba. Sí. Y tuviste una vida, según me contaste en ese entonces, muy modesta en tus comienzos. Así que coincide conmigo. Sí. Yo soy hijo de inmigrantes, tuve una vida también muy modesta en mis comienzos. Pero también algunas diferencias, porque tu infancia quizás no tenga tan buenos recuerdos como los tengo yo. Tu
tu mamá se casó muy jovencita, a los 17 tengo entendido. No sé si se casó o se juntó, no sé cómo era en Cuba. Se casaron. Se casaron. Tú me contaste que una de las faltas que habías tenido en tu vida era que tu papá nunca te pudo abrazar. Nunca me olvidé, mira, han pasado como 25 años o 20. Sí. Yo no me olvidé de eso y yo te decía, ¿por qué no lo pudiste abrazar? Porque mi papá tenía un solo brazo. Así es. Y entonces, ¿cómo eras tú a los 5 años? Mira, yo era un niño amanerado, enfaldado. ¿Por qué amanerado? Porque al yo no tener el rol de mi papá en casa, yo crecí entre mujeres. ¿A qué edad fue tu papá de la casa? Yo no tenía, yo creo que ni 3, 4 años. Ah, claro. Entonces naciste. O sea, nos fuimos de su casa. Yo nací en casa de mi padre Porque y su familia. tu papá era esquizofrénico. Sí, pero no se sabía. Mi papá fue un brillante ingeniero químico azucarero. Cuando yo tenía menos de 5 años, él me llevaba a los centrales azucareros porque todavía estaba trabajando como ingeniero químico. Luego lo desactivan por una crisis, hospitalización, lo diagnostican con esquizofrenia. O sea, siempre se sospechó que había algo que no estaba del todo bien, pero mi madre nunca supo que se estaba casando con alguien que padecía o que tendría un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia. ¿Cómo vivías tú a los 5 años? Pues estoy tratando de acordarme yo a los 5 años. Pues con mi abuela, con mi madre y con mi tía Griselda y con mis 2 hermanos mellizos, ¿Quién Adonis y manejaba Alexis. la cosa? ¿Quién la manejaba? ¿Era tu abuela? Mi abuela. Tu abuela. Una mujer muy dominante. Manejaba a mi madre, me manejaba a mí, manejaba a todo el mundo. Yo me estoy acordando a los 5 años, yo vivía en Irarrázaval 3804, una de las arterias de Ñuñoa en Chile, en un pequeño departamento de 3 piezas. Eran los comienzos de esta vida en Santiago, habíamos llegado hace muy poco. ¿Y en qué pensabas tú cuando tenías 5 años? ¿Cuál era tu mundo? ¿O no te acuerdas de 5 años? No, yo me puedo acordar de los 5 años porque la verdad yo creo que a los 5 años yo todavía estaba muy encerradito y no dispuesto a compartir con el mundo. Yo creo que yo era un niño bastante antisocial, muy hacia el espacio del silencio, de la soledad. Mi abuela me llevó a la iglesia y para mí la iglesia católica de mi pueblo natal, El Caney, era mi refugio. Porque allí yo sentía que no había bullying, que no había acoso, que no había burla. Pero tú tuviste bullying en el colegio. Sí, claro. Porque tenías las orejas muy abiertas. Enormes. Salían así como unos aeroplanos y me decían avioneta. Y a mí me hacían bullying porque mi mamá, que había sido cantante de ópera, quería que yo cantara. Y yo todavía no había cambiado la voz. Entonces yo cantaba una canción que se llamaba Torna Sorrento, o sea, ves el mar tranquilo y bello, como inspira sentimiento. Y la voz bien, ¡puy! Entonces mis compañeros me empezaron a hacer bullying, porque tenía la voz muy finita. ¿Y qué te decían? Bueno, y por eso yo, no me decían nada, pero se reían, reían. imitaban la voz. Y entonces dejé de cantar por eso. ¡Wow! Así que, ¿y a ti te hacían bullying? ¿Qué pasó con el bullying? Mira, me hacían bullying por varias razones. Me hacían bullying porque, vuelvo y te repito, como yo no tuve un patrón masculino ahí cerca, pues yo crecí imitando y hablando, como veía que movían las manos mi abuela, mi mamá y mi tía. Entonces, claro, yo no tenía un lenguaje asertivo masculino, y menos del macho latino que salía y se peleaba a los puños con los demás. La verdad que nunca supe defenderme con violencia. Entonces, yo prefería esconderme y no exponerme a la hora del recreo. Bueno, viste, ahí tenemos algo diferente, porque yo, por otras razones de discriminación, me defendí con violencia en algunas etapas de mi vida. Pero además a ti te hacían bullying porque decían que vivías en la casa de los ahorcados. Sí. Porque se había ahorcado tu abuelo, se había ahorcado una tía, y parece que más gente se ahorcó en esa misma casa. Hay primos, hay historias. Es algo realmente que tiene que ver con la genética, nuestro ADN. A veces yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué se repiten patrones en nuestras familias? Y de hecho, lamentablemente, hará 2 años nada más, la hermana de mi padre, mi tía, que lo cuidó durante todos esos años con su esquizofrenia, también se quitó la vida, ya siendo una persona de más de 70 años. Entonces, es un tema muy, muy serio en mi familia y es lo que me tocó.
Claro, pero al mismo tiempo te promovían cosas artísticas, porque tengo entendido que a los 8 años estás en la radio y a los 15 años estás en la televisión, Sí. o sea, muy jovencito. Sí, y a los 15 años tuve que mirarme a un espejo cuando empezó el bullying en la televisión y la gente decía, qué niño tan raro, ¿cómo mueve este niño las manos así? Yo tuve que pararme frente a un espejo y empezar a estudiar cómo mueven las manos los hombres, cómo mueven las manos las mujeres y empezar a replicar más un lenguaje que se pareciera más al masculino que al femenino. A los 15 años. ¿Cómo mueven las manos las mujeres? Pues ya no lo sé hacer, ya lo dejé de practicar hace mucho, Porque Francisco. yo Mario. que no lo sé cómo es. No, ya tampoco. Me costó mucho salir de ahí, ¿eh? ¿Y te escribías con niños de otros países? Sí. Porque parece que tu sueño siempre fue salir de Cuba. Yo creo que desde que era muy pequeñito. ¿Y saliste de Cuba cuando tenías qué edad? 28 años. Pero antes quisiste salirte en una balsa y llegaste tarde o la balsa salió La balsa salió. antes y no pudiste subirte a la balsa. Me dijeron, prepara todo que nos vamos el miércoles. Y yo era como que el último enganchado en la expedición de la balsa. ¿Y tuviste que prometerle a tu mamá que no ibas a irte en una balsa? Porque cuando mi mamá se enteró que yo estaba deprimido y llorando porque la balsa me había dejado y la había engañado, nunca se lo dije, me dijo, te pido por favor que nunca pongas en riesgo tu vida en el mar. Los guardacostas te pueden matar a tiros, el tiburón te puede comer como se ha comido a gente. Entonces, yo voy a orar porque tú salgas de una vía segura en un avión. Y así te fuiste a Canadá, porque Sí. en Canadá fuiste a Sí. representar a Cuba en algún evento por 11 días. Sí, y por eso me consideraron desertor, apátrida, traición. No, porque tú cumpliste los 11 días. Sí, pero me quedé. Pero después pediste asilo Pedí asilo político. político. Y entonces ya llevabas varios años, estudiaste periodismo en Canadá. Allá en Canadá estudié periodismo y producción de televisión. Pero hiciste de todo antes, fuiste Mesero. en diferentes restaurantes, italiano, ¿qué más? Otro de Dominicano. Oye, pero ¿cómo tú tienes toda mi historia en la cabeza? Bueno, Ni yo me acuerdo ya de tantas cosas. Bueno, es que yo te quiero decir que yo mientras vivía en Nueva York fui asistente de cocina también del Argentine Corner, así se llamaba, y yo fui el asistente del parrillero. Y entonces le ofrecieron un curso de cocina y él no lo quiso tomar y yo lo tomé. Así que yo aprendí a cocinar como en 1 año y medio. Hace muchos años que no cocino, pero para que veas que también trabajé en un restaurante. Mira cuántos. Mientras yo estudiaba para técnico modelista. Sí, cuántos puntos nos unen, ¿no? Claro, y entonces tú trabajaste en varias cosas, no solamente en restaurantes. Di clases de español creyendo que me iba a ir mejor que siendo mesero en el restaurante. Me fue peor, salía con unos dolores de cabeza. ¿Ya? Cuando los canadienses me preguntaban, ¿y qué ley es esta para justificar esta conjugación verbal? Y yo no me acordaba, porque yo no estudié para enseñar español. Yo creía que era fácil enseñar español siendo tu lengua materna, pero ¿qué va? Yo salía con unos dolores de cabeza porque yo no sabía explicar bien. Lo sabía hacer, pero no lo sabía explicar con didáctica. Entonces duré menos de 6 meses siendo profesor de español. ¿Y qué más hiciste? Trabajé en un cabaret, animé un show que se llamaba Havana Nights Tropicana Dinner Theater. Alguna vez trabajé en un cabaret con Mandolino, cuando hacía un dúo cómico con él, Armando Navarrete Mandolino, que también en los comienzos de Sábado Gigante, que en Estados Unidos estuvo conmigo, y también trabajé en un cabaret que es un mundo nocturno que yo no conocía en ese entonces. Pero ya una vez que empezaste a estudiar comunicaciones, tuviste tu propia productora. Sí. Y me imagino que con tu productora fue cuando llegaste aquí a Miami. A entrevistarte. A entrevistarme. Sí. Bueno, una productora es un nombre que le queda grande. Era un emprendimiento pequeño donde yo decidí producir un programa para Telelatino en Canadá. Ahí te entrevisté a ti, a la doctora Nancy Álvarez, a David Bisbal, que recién comenzaba en ese momento. Y la verdad me fue bien, porque yo grababa en Miami, mandaba por correo, por FedEx, las cintas. En ese momento, llegaban a Toronto y editaban el programa allá. Oye, y si uno hiciera un poco, es un recorrido muy rápido, a los 5 años, a los 8 años, a los 15 años, el bullying y todo eso, y que te ha permitido, porque además vamos a seguir con tu historia, lo que estás haciendo hoy día, ¿qué crees tú? ¿Cuál fue qué elemento, qué concepto, qué palabra dirías tú que ha sido la más importante para salir adelante en la vida? Yo siento que es el decreto de confiar que tú puedes decretar algo diferente al lugar de donde viniste, al punto de origen. A ver, hagámoslo más.
El decretar de Sí. que hay una posibilidad de cambiar en la vida. Correcto. Eso sería Sí. lo que quieres Sí, decir. que tu decreto tiene fuerza de cambio. Y entonces tú empiezas a trabajar en Canadá, y me imagino que en Canadá te va bastante bien. Eres parte de CNN como representante en Canadá. Después tú Sí. trabajas en CNN y tienes primero en la madrugada. Bueno, igual que a mí. Sí. Tú sabes que a mí, ¿por qué yo trabajé los días sábados? Es una cosa interesante porque la televisión en Chile estaba en sus comienzos y cuando comenzó transmitía de domingo a viernes. Los sábados era para limpiar los equipos. Y como me habían echado, me votaron, como dicen los cubanos, el día domingo, el tipo después que vio que yo tenía mucha repercusión en la gente me dijo, mira, te vamos a dar una horita el sábado, mientras limpiamos los equipos, de 5 a 6 vamos a darte. Y después me dieron de 5 a 7, de 5 a 8, de 5 a 9, de 4. Finalmente durante 20 años hice 8 horas en vivo, Wow. pero en un día que no se Y transmitía. mira la historia que conseguiste, porque la verdad que lo que ustedes han hecho, y digo ustedes porque aquí está Marcelo que te ha acompañado en esa aventura por más de 50 años, es histórico. Yo siento que es ya irrepetible Bueno, en estos tiempos. es que los tiempos han cambiado. Entonces, tú estabas en el momento estelar de tu trabajo en un horario estelar en CNN y deseas irte. Sí. Y deseas irte a hacer algo diferente. Sí. Dejar la cámara para ser motivador. Bueno, esa palabra como que no me gusta mucho. ¿Cuál Mario. entonces? Yo le dije a Jorge Ramos en la primera entrevista donde él tampoco entendía porque yo había dejado el periodismo y si era predicador, yo le dije, Jorge, con respeto, que te motive tu abuela, pero con cariño. Ya. Porque las abuelitas son motivadoras, ¿ves? Ya. Le dicen a los niños o a las ¿Y niñas... qué es lo que eres tú? Un estratega de vida y emprendimiento. ¿Cómo te cae ese título? Bueno, me parece medio elevado. Yo creo que hay que buscar una palabra que la entienda. Pero no es motivador, porque la motivación es endógena, es intrínseca. Si aquí alguien te quiere a ti motivar a que tú permanezcas en largo tiempo haciendo algo, si tú no sientes motivación interna, nadie puede desde afuera lograr que Mario lo sostenga. Entonces, yo no me hago responsable de la motivación de nadie. Yo puedo inspirar, puedo encender una chispa, pero mantener la chispa encendida te toca a ti, ¿ves? Ya, bueno, entonces vuelvo y repito como dice un amigo mío. El punto 1 es, ¿cómo era la cosa? Era Decretar. decretar Para generar un cambio. Decretar que se puede generar un cambio en la vida. Te pongo el ejemplo. A los 15 años yo decreté viendo a mi padre en una sala de psiquiatría, después que le habían dado electroshocks y ¿Ya? no tenía conciencia y no hablaba. Yo decreté que mi futuro no podía ser el reflejo de lo que yo estaba viendo ahí de mi padre, que yo no iba a terminar así. Bueno, eso era lo primero. Un decreto. Porque tú a tu padre lo considerabas cuando eras niño un cobarde. Y ahora Le tenía lástima. Y ahora lo consideras un héroe. Un héroe. Y lo honro y lo admiro. Y de hecho tengo mejor relación con mi padre desde que no tiene cuerpo y pasó a ser solo conciencia Pero, que cuando tenía cuerpo y tenía su mente secuestrada. bueno, y aparte de decretar que se puede generar un cambio en la vida, ¿qué otro punto crees tú que ha sido importante para salir adelante después de tantas dificultades? Fe. La fe. La fe. Fíjate que la fe coincide con muchos de mis invitados, que lo tienen en primer lugar algunos, otros en segundo lugar, otros en cualquier lugar, pero la fe es importante. Y quizás dentro de la fe hay algo que he tratado de interpretar, que es la fe en uno mismo. Que eso es lo importante, digamos, independientemente de la fe que cada uno tenga, porque hay diferentes creencias con respecto a lo divino, pero la fe en uno mismo también es muy importante. Coincido porque mi concepto de Dios es un yo soy, y cuando yo digo yo soy, no necesito apellidos, es el reconocimiento de que hay un Dios interior, de que hay un Cristo interior, en el caso mío, que creo en Jesucristo, porque es la historia que yo heredé, ¿verdad? Y la validé como adulto, pero pueden ser otras maneras de sentir que hay una divinidad, pero está interiormente en ti. Y cuando tú te saliste de la tele y te quedaste sin la lucecita que tú me decías, que es una de las cosas, fíjate que estas cámaras tienen esta lucecita que a lo mejor no sería tan necesaria, pero me recuerda mis 58 años con las cámaras, con las lucecitas.
sabiendo a dónde mirar. Claro, porque no habría necesidad aquí en un estudio tan pequeño de la lucecita, pero la lucecita me recuerda Sí. una etapa. Y fíjate que, bueno, tú has seguido adelante, como digo, con mucho éxito en este camino. ¿Qué pasó cuando pasaban los meses, incluso los años, y te iba más mal que en la tele? No, nunca me fue ¿Nunca? peor. No. ¿Nunca le echaste de menos? Sí, pero no porque me iba mal, sino porque mi ego la extrañaba, Ya. que es diferente. ¿Ves? Gracias a Dios, en 8 años que yo llevo fuera de la televisión, mis ideas han tenido el espacio, la energía y la posibilidad y la libertad de que hayan prosperado. Yo salí de la televisión solo dando conferencias con una pequeña empresa que tendría unas 15 personas. Hoy somos más de 40, son 4 emprendimientos y una fundación. Y entonces, la verdad que estoy agradecido porque me fue mejor. Ahí fue cuando escribiste El Poder de Escuchar. Estando todavía en CNN. Fue mi primer libro, salió en el 2013. Y yo ahora salgo de CNN en el 2016. Y ahora le cambiaste solamente El Arte de Escuchar. Este es tu nuevo libro. ¿Por qué lo vuelves a poner 10 años después? No, porque este es un libro completamente diferente sobre un mismo tema. Este no es una reedición del Poder de Escuchar, no. Libro nuevo, completo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, cuando yo escribí El Poder de Escuchar, era el periodista que entrevistaba y que quería escribir un libro sobre lo importante de saber conversar y escucharnos. Y el libro fue una catarsis, ahí empezaron a salir procesos personales, o sea, el libro se vomitó a sí mismo. Este libro ya es el rigor de un Ismael con un equipo multidisciplinario de Khan Academy, nuestra escuela online, sabiendo que hay diferentes capas de la escucha humana, no solo a través de los oídos, escuchar la mente, emociones, intuición, escuchar el cuerpo a través de la meditación, escucharnos. O sea, es como un manual. Para escucharnos. Tú hablas del decálogo, ¿verdad? Claro. Bueno, es como un decálogo de la escucha a todo nivel. Entonces, habría que decir que el tercer punto para ti es escucharse. Escuchar. Y ya que tú 10 años después sacas este libro, yo el último libro que te di a ti era Entre la Espada y la TV. Me acuerdo. Ahora, en plena pandemia, 20 años después, escribí este libro Con ganas de vivir. ¿Por qué con ganas de vivir? Porque tenía ya 80 años en ese entonces, ahora estoy por cumplir 84, y yo quería vivir, y yo quería seguir viviendo mientras le sea útil a la vida, por supuesto, que es una de mis frases para el cobre. ¿Y tienes años? ¿Te has propuesto un número? No. Afortunadamente, si tienes fe en ti mismo y en la vida, yo creo que eso está predestinado, pero no por ti. Pero ¿hasta dónde te has imaginado tú con vida? ¿Más de 100 años? No. Hasta que le sea útil a la vida. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, he logrado imaginar 137 años de vida. Porque, ¿No? Yo no. Yo mientras le sea útil a la vida, creo que el físico no da para tanto y lo que la vida designe, eso va a ser. Pero mientras tanto, mientras yo pueda comunicarme con la gente y mientras mis colegas me dicen, óyeme, no te estás cayendo de la escalera, no te equivocaste de los nombres, lo que le pasó al presidente. Yo creo que estabas describiendo a Biden, Mario. Sí, por eso te digo, que no me pase eso, porque cuando me pase, me lo tienen que decir y ese es el último día que yo me comunico con la gente a la cual yo le tengo un gran respeto. Y entonces fíjate que para esta etapa... Gracias por la dedicatoria a mi amigo Ismael. No sabes lo que significa eso para mí. Bueno, y a propósito de eso, yo en esta etapa he tenido que tomar un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Claro. ¿Pero de verdad? Sí. ¿Tan extremo? ¿No te sirvió un life coach? No. ¿Un psicólogo? No. Y a él le comenté hoy día, antes de conversar contigo, le comenté de tu vida, de lo que yo pensaba preguntarte y de lo que te había pasado en tu vida. Y le conté el detalle de que tu papá tenía un solo brazo, que te había enseñado a amarrarte los zapatos con una sola mano. Así es. Y que tú no entendías por qué, pero que te parecía loco. Me pareció un sufrimiento que me obligara a hacerlo con una mano cuando yo tenía 2. Fíjate qué tonto, ¿no? Y que ahora uno de tus líderes es Deepak Chopra. Sí. ¿Sabes qué me contestó el psiquiatra? ¿Qué contestó? Ese es su papá de hoy, que tiene 2 brazos. Wow.
Eso me contestó Y él. sabes que mucha gente a mí me ha llamado Choprita. Bueno, yo no, es que lo que pasa es que yo no... Y que yo le echo el chiste a Chopra de soy tu hijo bastardo, soy tu hijo cubano, no tu hijo indio. Yo le echo ese chiste a él. Sí, pero para que tú veas, yo le dije esto y cuando él me contestó, Sí, yo me quedé igual que tú, porque no lo había pensado, pero podía ser. sí. Porque mira, en esta nueva etapa, porque es una etapa muy distinta a lo que tú estás haciendo, ¿cómo le pusiste el título? Estratega de vida y desarrollo sí, humano. Ponle una cosa más simple. No, es que si yo no tengo estrategias, yo vivo como un accidente. Sí, pero ponle desarrollo humano nomás, pues es muy largo. Ah, ok. Ponle, ¿Estratega en qué? En desarrollo humano. ni sin estratega, desarrollo humano. Desarrollo humano. Tú ok. te dedicas a hacer Al desarrollo humano. al desarrollo humano. Es lo que yo no te voy a decir a ti. Tú tienes un tremendo lugar ahí donde juntas, no sé, 200, 300 Sí, personas. sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese centro? Kala Center. Y fue una idea porque Chopra tenía su Chopra Center, ¿ves? Ya. Entonces ahí yo dije, wow, Chopra tiene un lugar donde nos convoca, donde vamos a recibir sus enseñanzas. Bueno, y el ser así proactivo, el ser emprendedor, aparte de decretar que se puede generar un cambio en la vida, la fe, escucharse, ¿qué más crees tú que ha sido importante en este desarrollo de tu vida? Yo creo que honrar mi neurodivergencia. Cuando yo entendí que yo no podría. A ver, ponlo más simple para que toda mi audiencia lo entienda. Ok, hoy se habla de autismo, Asperger. A propósito de autismo, te voy a recomendar una película que me pareció muy buena, una película en Netflix. La vi antenoche. Es argentina. Se llama Goyo. Me la han comentado. Y Goyo habla de un niño con Asperger que tiene su primera relación sexual. Es para contar hasta ahí de la película. Después, La voy a ver. Los de Netflix me van La voy a ver porque un amigo argentino ya me dijo, tienes que ver Goyo. Esto que Está aquí, Dani. tú me acabas de decir, para mí Sí. es difícil. Tradúcemelo al español. A los 15 años yo tuve un tratamiento psiquiátrico, ¿ves? Ya. Por 3 años con antidepresivos. Ah, mira. Ajá. Ahí yo entendí. Entonces, ¿por qué te llama la atención que yo tengo un psiquiatra ahora sin antidepresivos? Porque la verdad nunca más visité otro psiquiatra, Ah, bueno. por eso me llama la atención. Bueno. Fue el único que visité porque entendí que lo único que el psiquiatra hacía conmigo era cambiar un poco la dosis del medicamento. Lo único que hace el psiquiatra que atiende a mi hermano, que está medicado con esquizofrenia y bipolaridad. Y yo entendí que yo tenía que buscar otro acercamiento a mi mente y mi cerebro. Bueno, mi psiquiatra nunca me ha dado ningún medicamento, yo tengo unas terapias de conversación, por eso quería saber cuál es... Pues te digo que no soy neurotípico, entendí que tengo un cerebro que funciona diferente, que tengo una mente que funciona diferente. Ya, pero eso, ¿cómo se aplica aquí a...? Se aplica entendiendo que llegué a una conclusión. Yo no soy mi mente, yo tengo una mente. Por lo tanto, en el decálogo de mi vida... Yo no soy mi mente y yo tengo una mente. Bueno, distancia, no me enredo con todo lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre yo tengo una mente y yo no soy mi mente? Te explico. Mientras yo creía que yo era mi mente, si mi mente estaba turbia, yo empezaba a contraerme y a resistirme porque pensaba que mi identidad total era eso que mi mente estaba procesando. En el momento en el que Chopra me dijo a mí, no, pero espérate, tu mente no eres tú, tu conciencia está por encima de tu mente. Es cierto que es un poco denso para entender, porque lamentablemente no nos educan en autoconocernos. No, y además porque hay que simplificar las cosas. Pero es que para mí ya es un lenguaje simple porque me entiendo, sé de lo que hablo, ¿ves? Entonces, pero explícamelo a mí para que yo lo entienda. Te explico. Los seres humanos muchas veces estamos enrollados desde un nivel solo cognitivo de la cabeza, el pensar, Descartes, pienso y luego existo. No. Yo siento, hoy yo primero siento, luego pienso y luego existo. Tomo decisiones que no están solo desde el pensar, desde la lógica. Y por eso entiendo que mi mente es solo un espacio fragmentado de una identidad que no es real. Porque a nosotros nos pusieron cosas en esa mente que ni tú ni yo éramos conscientes cuando las recibimos siendo niños. Ah, y por eso tú dices que la mente es como una piñata. Correcto. Es una piñata. Y la piñata en los cumpleaños, ¿quién llena la piñata para los niños? Los niños, ¿no? Lo hacen los adultos para los niños. Y eso mismo hicieron con nuestra piñata, que es la mente humana. Mi abuela puso, que no era neurocientífica, una creencia en mí. Si tú, Melitín, me decían cuando niño, si tú comes
y vas al río, la laguna, la piscina, el lago, no te metas 3 horas en el agua. Y yo, ¿por qué, abuela? Porque te da una embolia, te quedas con la cara, con una parálisis. ¿Sabes las horas que yo perdí, Mario, hasta los 30 años? 3 horas esperando cada vez que comía. Y mis amigos burlándose de mí porque yo decía, mi abuela me dijo, allá a ustedes les va a dar una embolia. Bueno, pero algunas de estas cosas pues no son tan equivocadas. Sí, depende la cantidad que uno coma. Correcto. Y cuánto uno esfuerzo va a hacer dentro del agua. O sea, pues, yo pienso que también el conocimiento humano hay que tomarlo en cuenta, no solamente el conocimiento de una persona. Sí, pero discúlpame, yo le pregunté a un médico y el médico me dijo, si usted se come una porción totalmente saludable, usted métase a los pocos minutos al agua. Si usted come una porción de una vaca completa, mira, no importa si estás mojado o seco, te va a dar la embolia, ¿no? Ya. Entonces, mi abuelita lo hizo con la mejor de sus intenciones, pero mi abuela no era médica, no era neurocientífica, simplemente me amaba y me protegía desde sus creencias. Oye, y siguiendo adelante con tu vida personal, Sí. ¿cómo has sentido cada una de estas etapas? La infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la etapa adulta. Yo te diría que yo creo que es un viaje necesario para el Ismael que hoy está cómodo en su piel, que ya no necesita defenderse de todo el que quiera pensar diferente. No sé, hoy yo a los 55 años que cumpliré este próximo 8 de septiembre, entonces yo siento que la infancia fue agridulce, una especie de no me entiendo, no me reconozco, no hubo muchas sonrisas, la adolescencia fue rebeldía total. Yo supe que yo quería ser un original y no una copia. Y la verdad me sentí mejor siendo adolescente. Y luego, ya a los 30 años al salir de Cuba, tuve la libertad de poder llenar los vacíos que la educación tradicional no me había dado. Conocerme para amarme. Me gustó eso, ser original y no una copia para alguien. Sí. Es un punto importante. Sí. Ahora, en lo personal, porque todo esto es público, todo esto es para, diga, lo que siente Ismael Cala adentro como ser humano, como persona, más allá, porque está bien, yo soy comunicador, soy animador de televisión, hace 61, casi 62 años que estoy en las comunicaciones, pero además de eso yo soy esposo, Sí. soy padre, soy abuelo, soy bisabuelo. Y ese es un camino que va paralelo a este, Así es. porque yo no ando ni vestido así, ni con esta actitud todo el día. Bueno, y aquí es más una... Además, yo sé cuando me contaste que te decían tus amigos tristón, Tristón. en comparación con ese personaje alegre y siempre optimista que ha sido don Francisco. ¿Es Eso me verdad? caló fuerte a mí, ¿eh? Eso es lo que yo quería saber. ¿Cuál es la diferencia entre el Cala personal y el Cala que se viste Sí. como Chopra y que, bueno, que público? Sí. Pues mira, yo quiero conocer al Cala, no hay mucha aunque diferencia yo lo ya. conozco. No hay mucha diferencia. Hay Lo único, diferencia. No, te juro que ya no. En un momento eran 2 personajes, el público y el privado persona. Pero algo que a mí me ha ayudado 8 años estar fuera de la tele es no tener que fingir quién no soy, es decir, lo que siento. Sí, pero también esto es un trabajo público, aunque no esté en la tele. Entonces, ni uno, lo que yo he aprendido, que Sí. ni uno acciona con la misma velocidad, ni tampoco habla con la misma velocidad en la intimidad. Ahí hay un Cala diferente. Yo digo que el Cala de la intimidad es quizás, yo te diría que es Un Cala incluso... que sufre, que llora. No, pare de sufrir. No, eso es una iglesia. Por eso mismo, eso es una iglesia. No, pero yo me refiero a la vida, por la vida normal, tiene Sí. todo eso. Sí, pero yo el sufrimiento, Mario, discúlpame, yo acepto el dolor nos va a tocar a todos. Está bien, Pero, no sé. Bueno, estancarme en sufrimiento no. depende del título que tú le pongas. Sí. Fluir para no sufrir, ¿ves? Fue el libro anterior. Y la verdad que a mí me parece... ¿Y qué se llama Fluir para no sufrir? Es un libro. Me llegó ese título y el libro tiene ¿Pero unos qué principios. significa fluir para no sufrir? Que si, por ejemplo, yo resisto algo que no me gusta, ¿ves? Algo que a mí no me gusta y yo lo resisto y lo resiento, yo estoy usando mis fuerzas para desgastarme contra aquello. Pero si yo amo eso incluso que hoy no me gusta, desde mi fuerza serena yo voy a poder cambiarlo. Pero hasta ahora no me has dicho nada personal.
¿Pero qué quieres que te cuente personal? No, Pregúntame. no quiero nada. No, yo quisiera sacar de ti Alcala personal. Alcala que yo a veces he invitado a mi casa. Alcala que... ¿Por qué razón? Porque también yo lo hago. En la televisión no lo hacía, porque en la televisión yo te entrevistaba. Y aquí cuando tú me dices cosas, yo te digo mis cosas similares o diferentes. Y diferentes porque yo creo que en la vida, en mi opinión, uno tiene sufrimiento, tiene derrotas, tiene éxito. Y así es la vida misma. Claro. Y yo los tengo personalmente y también puedo confesar de que el hecho de haber tenido que yo cambiar de vida a la que llevo hoy, bueno, me ha costado, lo he comentado varias veces, eso es una cosa personal. Sí. Yo no tendría por qué decirla, porque yo podría decirle a la gente, soy feliz. No. Yo te conté fuera de cámaras, por ejemplo, y eso creo que es muy personal, que a mí me costó mucho el tema de salir de CNN en lo personal, ¿ves? Porque después de haber tomado la decisión, yo sentí como un abandono, sentí como que me quedé desempleado, teniendo miles de cosas que hacer con nuestros emprendimientos propios. Yo me sentí como que había abandonado mi carrera, mi trabajo y me había quedado totalmente medio huérfano de algo, ¿ves? Y también, te digo, me cuestioné muchas veces cómo hubiese podido hacerlo mejor para no dejar atrás una estela de mal sabor en gente a la que aprecio. Hablábamos de Cynthia Hudson, que confió en mí, que me puso en el prime time de CNN, colegas. O sea, ha habido una etapa de duelo, de sufrimiento, en cosas que me han pasado y que no han salido del todo bien. Lo que pasa es que la verdad, Mario, yo con todo esto que no me gusta, yo digo, ¿qué es? Es abono, es como materia prima de la que tú tienes que sacar alguna lección que aprendes, ¿no? Y entonces te pregunto, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado lidiar en la vida? Lo más difícil que a mí me tocó lidiar, si te soy honesto, es encontrar la manera de amarme a mí sin condicionamientos de las expectativas de otros. O sea, para ponerlo más... Te pongo un ejemplo. ¿A quién amar? Me da la gana de amar a un hombre, amo a un hombre. Me da la gana de amar a una mujer, amo a una mujer. ¿Tengo amor para muchos? Sí. El Ismael más joven se quería clasificar porque la sociedad lo obligaba a clasificarse. Y para mí ese proceso de buscar etiquetas o liberarme de las etiquetas fue muy complejo, porque tenía que dar respuestas a la gente. Entonces lo más difícil fue... liberarme de la necesidad de complacer a alguien porque tengo que definirme para que te sea fácil entenderme. ¿Ya se entendió? Liberarte de complacer a los demás. Exacto. Y por lo tanto, vivir bien con etiquetas que no del todo tú vas a entender de mí. Porque hoy hoy es parte de fluir, ¿ves? Es parte de fluir. Bueno, cuando empezó la entrevista yo te dije, yo tengo 29 años más que tú. Cierto. Harto. Bueno, creo que me lo dijiste en tu oficina. Sí, por eso te dije. Entonces, te pregunto ahora cómo te proyectas. ¿Cómo te proyectas al mañana? Porque yo te acabo de contar mi proyección en este libro, Con ganas de vivir. Sí. Porque tengo ganas de vivir en la última etapa de mi vida. ¿Cómo te proyectas tú? No para la última, para la tercera etapa, porque tú estás en la segunda edad, yo estoy en la cuarta edad. La cuarta edad empieza como a los 83. Ahí para adelante es la cuarta. Okay. Y yo voy a cumplir 84. ¿Cómo te ves tú para la tercera edad? Pues yo te veo a ti, me veo más o menos haciendo en mi tercera edad o en mi cuarta edad lo que tú has hecho. Eres un buen referente, sintiéndome útil, adaptándome a los tiempos. Tú eres alguien que desde que yo te sigo y sobre todo más de cerca, no hay una ola de disrupción que llegue a ti que tú no seas capaz de surfearla. A su ritmo, a diferentes ritmos, cada etapa de vida tiene un ritmo, pero no te estancas con los cambios, te montas en los cambios. Es un tren de alta velocidad, tú dosificas, pero tú vas en la dirección del tren. Así yo me veo. ¿Qué usaste tú, qué estrategia para adaptarte a los tiempos, para adaptarte a la edad, para adaptarte a todas las circunstancias? Entender que nada está estático, entender las leyes universales de que nosotros somos cambio y que yo no puedo aferrarme a tener un cuello que no tenga arrugas porque en algún momento las va a tener. Entender que nosotros somos cambio. Cambio.
Somos oruga hoy y mañana mariposas y luego volvemos a ser oruga y luego cenizas y luego las cenizas que se convierten en viento que algo más hace con esas cenizas. Yo voy a dar una charla y quiero terminar con una de mis frases para el cobre, porque como Chile no produce bronce, produce cobre, mis frases son para el cobre. Es mejor tener sueño antes de dormirse para siempre. Me encanta. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son tus próximos sueños? Uno tiene que tener sueño. Yo creo que mi próximo sueño es salir de la zona de confort, de solo hacer las cosas que hago en español y solo hacer, por ejemplo, las de inglés cuando alguien me empuja. Ya. Ese es un sueño para mí, porque me doy cuenta que me quedo todavía en la zona cómoda y que yo puedo y tengo la capacidad de llegar a gente que no me conoció y a la que puedo llegar en inglés. Y yo creo que un buen referente para mí siempre fue Chopra, porque él es indio y él nació en India. Sí. Y conquistó Estados Unidos y conquistó el mundo. Entonces, un sueño para mí es decir, nací con este idioma, pero hoy puedo hablar otro y llegarle al mundo con 2 idiomas. Y eso lo tengo proyectado, es parte de lo que me queda como experiencia de vida. Y aprender otros idiomas para poder conectar con gente que no habla español. Tienen que haber muchas cosas que te han servido, a pesar de que criticaste a tu abuela porque te decía que te demoraras 3 horas después del baño. Hay muchas cosas que tu abuela te tiene que haber dicho, que tu madre te ha dicho, incluso que tu padre alguna vez te dijo. No sé si tu madre vive. Sí, tiene 77 años. Estufan te escribió una carta una vez y fíjate cómo todo funciona, ¿no? Mi madre te escribe una carta y yo la llevo al estudio de Sábado Gigante en un sábado en la grabación, totalmente anónimo. Obvio, muchas cartas que te escribían, a lo mejor nunca llegó a ti esa carta, pero llegó la intención de mi madre porque esa carta fue escrita antes de mi entrevista contigo y que tú me recomendaras con Omar Romay y que abrieras las puertas de la televisión en Estados Unidos a través de América TV para mí. ¿Y qué ponía tu mamá en la carta, tú sabes? Sí, decía, Don Francisco, soy la madre de un joven que te admira, que te quiere. Sé que usted puede abrir puertas para mi hijo. Tania María López. Sí. Y tú lo hiciste. El decreto de esa madre en esa carta fue cumplido porque Mario Kreuzberger, Don Francisco, fue quien abrió las puertas de la televisión a ese hijo que la madre quería. Entonces, yo por eso pienso en los procesos de la vida y digo, Dios mío, hay magia en todo esto, ¿no? ¿Tú vas mucho a la India? He ido 16 veces a la India. ¿Sabes por qué? Pues mira, esto es de la India. Yo sé, sí. Hecho allá. No, aquí. Lo único que te faltó que me dijera, I'm very grateful to be here in our country. Faltó solamente eso. Porque te quiero contar que yo sí, cuando fui a la India, hay algunas cosas que me sorprendieron mucho. Cuando yo fui a la India, lo que más me sorprendió fue el ahimsa. Si no sé si sabes, es la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. De Gandhi. Cuando correcto. yo supe que los indios se habían rebelado contra los ingleses poderosos, con tanques, con todo, y lo único que hicieron, sin quebrar un vidrio, se sentaron en las calles, se quedaron ahí sentados, y habían tanques que los arrasaban, y los que manejaban los tanques no fueron capaces de seguir, y se fueron, y la India se liberó sin disparar un solo tiro. Eso me llamó la atención. Por eso yo creo en eso de la no violencia. Y lo otro que me llamó la atención, y yo no sé si el público lo sabe, al regresar de la India, yo fui 7 años naturista lacto ovo y comía solamente frutas y verduras y huevos y un pan integral, era lo único, porque lacto ovo significa que tomaba leche y comía huevo. Quesillo y huevo. Y huevo. Pero todo lo demás fue la mejor etapa de mi vida. ¿Y por qué lo dejaste? Porque me fui a hacer unos reportajes, mira qué interesante, a Hammerfest, en el final de Noruega, que es parecido a nosotros en Punta Arenas, es lo más cercano al Polo Sur, Hammerfest es lo más cercano al Polo Norte. Y estuve ahí como 20 días y no había una verdura porque estuve en pleno invierno, que era la ciudad de las mujeres, porque las mujeres estaban solas, los hombres andaban pescando en el polo, y tuve que empezar a comer pescado y después ya empecé a comer en todos los demás. Pero te fue mejor que a mí, ¿eh? Yo los experimentos míos de vegano, por ejemplo, 29 días.
Vegetariano, 6 meses. O sea, no sé, como que no me funcionó. Yo soy ahora como que flexible, intuitivo. A mí me funcionó porque eso yo me consideraba, tenía la misma digestión de una vaca. Hay que decir la verdad, era extraordinario, pero lo perdí y por eso admiro mucho la comida india, que además es muy buena. Es buena, es buena. Y mira, en esta conversación quiero ahora recordarte tu decálogo. 1, decretar que se puede generar un cambio en la vida. Wow. 2, la fe. 3, escucharse y escuchar. Así es. 4, yo no soy lo que dicta mi mente, yo soy mi mente. Wow. 5, sacar de nuestra mente, la piñata, lo que no sirve. Sí. 6, ser original y no una copia de alguien. Wow. Eso me parece muy bueno, se me hace sentido, no lo había dicho nadie antes. Amar y ser positivo para no sufrir. Correcto. Liberarse de complacer a los demás es el número 8. Buenísimo. El número 9, entender que nosotros somos cambio. Permanente. Y el número 10, soñar y salir de la zona de confort, que viene siendo parecido a hay que tener sueños antes de dormirse para siempre. Correcto. Es más o menos similar. Sí. Así que yo te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de venir a conversar conmigo. Como digo, es una cosa diferente a una entrevista, es una conversación donde, bueno, los dos nos dimos a conocer de algunas cosas que tú no sabías a lo mejor de mí. Sí. Y que yo no había contado nunca. Qué bueno eso. Así que yo creo que pasaron las dos cosas. Vuelvo entonces que lo tuyo es estrategia de vida y desarrollo humano. Eso es lo que tú pretendes hacer con la gente a la que le llega. Claro. Así que deseo que el arte de escucharte, que acaba de salir de Planeta, sí, que según tú dices me lo habían mandado, pero no me lo mandaron. Ahora, debo confesarte, tengo un problema en la mácula y no voy a poder leerlo porque tiene una letra muy chiquitita, ni con lente. ¿De verdad? Sí. Entonces te daré una versión audiolibro, ¿no? Audiolibro para que lo escuches. Vas a tener audiolibro. Sí, porque va a haber audiolibro. Este también está en audiolibro. Perfecto, a mí me encantan los audiolibros. Entonces espero a que esté el audiolibro listo y te lo envío. Muchas gracias. Gracias, Mario, un placer. Igualmente. Sabes que te quiero, te honro y te admiro. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, ya saben, podcastiémonos. Síganos en nuestras redes, @DonFranciscoTV. Hasta la próxima.